y sin poder respirar. ¿Qué han hecho? Platíquenme. Con un tequila sana. Y una Fernando vez, invita un Fer, tequila, dice. Fernando dice que invita un tequila, pero bueno, ahorita yo creo que no sana todavía con un tequila. con un tequilita, ¿Cómo ve, no? profe. Se compone la A lo garganta mejor eso es bien. lo que necesita. Además, Pedro Luis no toma tequila. ¿Cómo no, profe? Hasta mezcal si me ¿Qué dan. cosa? ¿Qué cosa? Bueno, ya estamos en el primer orden del día, que es la bienvenida y la admisión del acceso a los participantes. Por ahí está llegando Marco Rizan Villahermosa, no sé quién sea. Espero que no sea un hacker. Bueno, mis estimados, a ver cuántos tenemos en la pandemia. Digo, aquí en la charola tenemos 32 efectivos. Por ahí estuve dando unas asesorías dentro de las semanas que los que nos estaban queriendo, se quisieron nivelar, y bueno, felicito ahí a los que tuvieron el esfuerzo, hicieron el esfuerzo y estuvieron ahí conmigo nivelándose y poniéndose al día para que puedan acreditar sus remediales próximos al cuarto parcial. Y que bueno, siento que fue de provecho porque vi que sí le agarraron bien al final. Hicieron sus ejercicios y bueno, ahí les reconozco el esfuerzo. Felicidades. Bien, pues Joshua, ya sé que estás ahí, ya sabes, ahí te encargo la grabación, mi estimado. Como siempre, te agradezco mucho. Ahí siempre ha servido para poder retroalimentar a todos los demás, y ese es el objetivo, de eso se trata. Pues bien, yo creo que entrando en materia, bueno, antes que nada le doy la bienvenida a todos y espero que estén bien y sigan bien y que el COVID le estén dando una patada, como dicen muchos de ustedes, en el trasero para que no les alcance. Y es que bueno, y cuiden a su familia. Pues bien, yo creo que vamos ya a olvidarnos, al menos en las clases, en la parte de la dialéctica, del tema de estadística. Eh, la estadística la estuvimos trabajando y yo creo que pues es toda la parte básica la que de alguna manera les permitió ir revisando cómo poder trabajar con datos no agrupados, cuándo podemos utilizar estadística, cuándo podemos ir a hacer una investigación, cuándo podemos tratar los datos como agrupados, cuándo como individuales, cuándo podemos tomar decisiones, que es una inferencia, qué son las clases, las marcas de clases, qué son las medidas centralistas, qué son las medidas no centralistas, qué es una varianza, qué es una covarianza, una desviación estándar, una desviación media, una mediana, una moda, una media aritmética, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ha sido muy fructífera esa parte de las matemáticas. La estadística, creo que en esa parte lo vamos a dejar hasta donde llegamos, que fue la varianza o la desviación estándar. Por ahí llegamos. Hicimos la tablotota grande que les dejé el ejercicio que les envié. Y bueno, yo creo que con eso queda. Ahí los que no lograron acreditar esas unidades, esas parciales que fueron 2, ahí van a tener las clases en línea y ahí van a poder estar checando todo lo que sea necesario para que puedan aprobar y en la parte de los remediales al fin del curso. Ya como les dije, seguimos aquí en línea. Aquí vamos a seguir, creo que vamos a cerrar el curso. Yo les dije la otra vez que seguramente esto se podía ir hasta septiembre y bueno, yo creo que por ahí va el tema. Y así vamos. Muy bien, pues sin menor cabo alguno, eh, pues vamos a abrir el tema de probabilidad y estadística, que de alguna manera, pues ya hemos estado revisando en algunos casos, en la última clase, en la de la auditoría que tuvimos por ahí, les puse un video de la probabilidad y la estadística, y de la probabilidad, perdón, de qué se trataba, qué era la probabilidad, eh, y bueno, no es la excepción. Yo ahorita, bueno, pues tengo varias información que quiero mostrarles.
Pero bueno, quiero decirles que mientras la estadística se encarga de procesar información para poder inferir en tomas de decisiones en base a los resultados que se recogen en datos tanto cuantitativos y cualitativos, la probabilidad estudia eventos o sucesos que van a ocurrir, ¿va? Por necesidad de estudiar algo. Por ejemplo, decíamos, bueno, ¿qué ejemplo podemos traer del COVID ahorita con lo que está pasando a nuestra materia? Bueno, pues podemos decir que estadística es pensar cuántos de Tabasco están contaminados, cuántos están en el hospital, cuántos están activos, cuántos son sintomáticos, asintomáticos, cuántos están recuperados, cuántos están enfermos y cuántos decesos hubieron. Eso es estadística. Ahora, ¿dónde estaría la probabilidad en esos eventos? Y estoy hablando ya del tema de la palabra eventos. Bueno, el evento prácticamente sería cómo fue que se contaminaron los ciudadanos de Tabasco. Y empezamos a hablar de los eventos probabilísticos. Probablemente en una tienda de autoservicio. Ya estoy usando probabilidad. Probablemente se contagiaron transportándose en el servicio público. Ya estoy hablando probablemente, probabilidad. ¿Sí? Estamos hablando de los sucesos, de la eventualidad que sucede para que algo se dé. Dice que la probabilidad es una rama de las matemáticas que va a tener por objetivo el estudio de los eventos y sucesos de una acción que se dé en lapso de tiempos o en lapsos de repeticiones. Y el ejemplo pleno de la definición es si quisiéramos lanzar una moneda al aire. Tirar una moneda al aire, ¿sí? Tendríamos dos resultados posibles, probabilísticos, posibles. El primer resultado sería que caiga el águila. El otro resultado sería que caiga el sol. Pero tenemos otro resultado que nosotros en estadística les enseñé, que se llaman los márgenes de sesgos de error. Y aquí los sesgos de error son precisamente que esa moneda que lancemos se pueda chocar en la pared o en un objeto que le permita no caer completamente acostada de un lado u otro, sino que esa moneda puede quedar de alguna manera vertical o un poco oblicua y que realmente quede con el lomito o el grosor o lo alto que pueda tener esa moneda. Y a eso se le conoce como sesgo de error de la probabilidad y que al igual que en estadística también vale 0.1 o 0.05 más 0.05, ¿sí? Que son los eventos que no podemos controlar. Son los eventos que por más que hagamos una acción no podemos reducirlos en la campanita de Gauss para que se metan a la media, sino que siempre van a estar en esa esquinita de la campanita, allá con ese valor chiquitito de 0.01, o si es a la izquierda, o de este lado si es a la derecha, en ese sesguito. Dice, bueno, yo lanzo la moneda, pero ¿qué pasó? Chocó en la pared y se quedó paradito. Bueno, pues ya no logramos la probabilidad de que cayera águila o cayera sol. Pero si cae sol, ¿sí? Entonces estamos viendo que el 50% de la acción del evento, de esa acción, fue que tuvo éxito la probabilidad. Entonces decimos, a ver, y regresamos al otro ejemplo. A ver, ¿qué porcentaje se está contaminando en ir a trabajar del COVID? ¿Qué porcentaje se está contaminando con salir a los súper? ¿Quiénes se están contaminando por no usar el cubrebocas? Entonces vamos a decir, bueno, hay una probabilidad del 30, del 40, y aquí ya empezamos a manejar porcentajes. En probabilidad, el mayor porcentaje de ocurrencia de un evento que suceda y que se considera como único es del 0.99999.
que debería de ser la unidad por el 100%. Pero ¿por qué no puede ser ese 100%? Porque pues ya te dije que tenemos el sesgo de error que vale 0.1. Puede ser también 0.00001, pero siempre hay un riesgo en los eventos de que no puedan suceder. Si yo les dijera, jóvenes, mañana va a llover y no llueve, maestro es un mentiroso. Pero si yo les digo, probablemente el día de mañana va a llover, entonces diciendo, estoy usando que hay un evento que probablemente, de acuerdo a los pronósticos y a las cuestiones de los archivos históricos de los sucesos atrasados, puede ser que suceda. Y bueno, puede llover o no puede llover. Si llueve, es el 50% de la ocurrencia de ese todo evento que suceda. Pero si no llueve, también existe otro 50% de que no llueva. En realidad existe un 49.999 que suceda una acción o no suceda. Porque ese 0.01 o ese 0.10, como le quieran llamar, va a ser que pueda que suceda. Como por ejemplo los que ya compraron sus boletitos para ganarse la rifa del avión presidencial, que no hay avión presidencial, que si no van a ver creo que 20 millones. Dice, para que te ganen ese premio, hay un riesgo y caes en una medida bien sesgada, de las dispersas, en una desviación media, una varianza, una covarianza, o una desviación estándar allá de las lejanas de la campana de Gauss. Pero eso no quiere decir que no suceda. Tienes un porcentaje en tu billetito de lotería de que sí suceda. Y eso lo hace probabilísticamente que pueda tener éxito. En probabilidades existen ocurrencias, existen eventos y existen éxitos del evento. Lanzar una moneda al aire, si la pregunta fuera, ¿cuántos eventos pueden suceder en lanzar una moneda al aire? Si yo dijera en manera cerrada, dijera 2. Sol o águila. En manera real, yo dijera 3. 2 reales con certeza de éxito y 1 de sesgo de error. ¿Sí? Si decimos que mañana va a llover, también ahí sí hay 2. Ahí sí no hay sesgo. Porque no llueve y se cumplió el 50%. O si llueve. Habrá otro evento que pueda suceder después de que llueva o no llueva, en cuestión de decir que mañana puede o no llover. Y nos podemos quedar pensando, ¿será que si está nublado yo puedo decir que medio sí quiso llover? O si hay demasiado sol, decir que de plano, aparte que no llovió mucho sol. No, esos eventos no se pueden juzgar así. Ahí sí es el 50 y el 50. Eso me lleva a la reflexión de decirles que hay eventos que de acuerdo a su naturaleza originatoria no podrán ser cuantificados con el sesgo de error. El caso de esos naturales, el caso de esos de que sucedan por eventualidades terrestres. Por ejemplo, decir de que mañana pues va a ser un calor arriba de los 40, 50, por cuestiones históricas, hay una probabilidad de que no sea, su probabilidad es muy poca, pero podría ser. A lo mejor mañana se descompone y se mueve tantita la tierra y el sol nos cubre y nos llueve, que ni Dios lo quiera, ¿verdad? 40, a veces sí, en algún momento hemos llegado hasta casi los 40. Decir que el Nevado de Toluca va a llegar a una temperatura de 60 grados, 40 o al menos 38, su probabilidad de éxito es muy nula, porque nunca casi se ha registrado esas temperaturas. Decir que el Polo Norte mañana va a ser todo lago y no va a haber hielo, ¿no? Es una probabilidad casi nula, porque siempre hay hielo, aunque se están derritiendo los polos, pero todavía siguen habiendo hielo. Bueno, todo esto que les estoy platicando es de alguna manera darles el concepto de probabilidad, darles el concepto de estadística, darles el concepto de cómo manejar ya este otro tema, la diferencia de probabilidad que eran cálculos, tablas, recoger información, cuantificarlas, calcularlas. La probabilidad también se calculan, nada más que con otras técnicas, con otras fórmulas, de otra forma. Aquí vamos a juzgar eventos en base a sucesos. Y seguimos con nuestra campanita de Gauss. Ok.
Muy bien, para ya no aburrirles mucho, ¿sí? Por aquí tengo unos conocimientos básicos que bajé y quiero compartirlos con ustedes. Espero no se atore la máquina y los podamos ir escuchando. Quiero concluir con el concepto de probabilidad, ¿va? Para que no se nos vaya ahí o quedar un poco perdido el concepto. Y quiero decirles que el concepto de probabilidad pues, es una rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio de eventos y en base a los sucesos y que se sirve de los experimentos, ¿va? Determinísticos para poder hallar sus razones de éxito o sus razones de fracaso. Les leo aquí tantito, según el autor, dice que la probabilidad surge de los juegos de azar, que aunque no solamente en ellos vive la probabilidad, también puede ya meterse a cuestiones de laboratorios, a cuestiones de estudio, a checar y juzgar cómo se van dando los sucesos eventuales, ¿sí? Dice que también que al efectuarse cualquier fenómeno natural en laboratorios o en cualquier juego de azar, se presentan diversos resultados, que en ocasiones, alguna de esos se van a presentar con relativa frecuencia, o bien puede ser una frecuencia un poco nula, o muy pobre, o muy rica, o de mucha ocurrencia. El concepto de experimento en probabilidad va a servir para describir un fenómeno cuyos resultados se desean conocer. Aquellos experimentos donde los resultados se saben de antemano reciben el nombre de experimento determinístico. Por ejemplo, decir de que pues mañana puede haber otro día, se puede considerar como un evento o un suceso de un experimento determinístico, porque pues sí, a excepción de que fuera el fin del mundo y que Diosito ya nos llevara y ya no hubiera pues ya otro día y se acabara el mundo. Pero bueno, teniendo fe y confianza de que el mundo sigue y que tenemos un planeta Tierra que se traslada y se rota en su eje propio, pues yo creo que sí habría otro día que con la gracia de Dios, y entonces lo podemos conocer como un experimento determinístico. Y mientras que podemos hablar también que hay experimentos cuyos resultados se van a desconocer, a eso se les va a llamar experimentos aleatorios. Ahorita que estamos con la vacuna, esperando que ya en la última fase, al menos la que está haciendo AstraZeneca, ya sea la fase definitiva en los 30,000 humanos que están de manera voluntaria ahí haciéndose las pruebas, pues ya que estamos pidiendo que esa probabilidad de éxito sea casi exitosa al 100%. Entonces, como no se conoce qué reacciones van a ir teniendo o de qué forma pueden mutar el virus del COVID, del coronavirus, del SARS-CoV-2, pues bueno, estamos hablando que como es algo que se desconoce, entonces le podemos llamar experimento aleatorio. De manera aleatoria, de acuerdo a las reacciones de las personas, se están suministrando esas vacunas y se están observando esos eventos y con ellos se están viendo qué resultados se obtienen para irlos registrando. A ver qué pasa con el primer vacunado, con el otro, si era gordito, si era delgado, si era alto, si era moreno, si era güero, si se lo aplicamos a una persona enferma con diabetes, si se lo aplicamos a una persona enferma del corazón, si se lo aplicamos a una persona dializada, etcétera, etcétera. Son todos los eventos y sucesos que están haciendo. Como no saben los resultados hasta que ya van haciendo determinaciones, que se le llaman curvas de registro de tal situación, cuando determinan a alguien que tiene el azúcar, por ejemplo, que le hacen la curva del azúcar, que no es más que estarle haciendo en tiempos diferentes, en una semana, recogiendo los niveles de azúcar y va registrándose y va determinando si esa gráfica con la que va arrojando esos resultados, pues ya lo puede determinar como diabético o gracias a Dios que no. ¿Sí? Entonces eso lo llamamos experimentos aleatorios. Y concluyo, la probabilidad es la rama de las matemáticas que tiene como objeto el estudio de eventos a través de experimentos determinísticos y aleatorios. Los determinísticos, los que ya sabemos más o menos que van a tener un nivel de ocurrencia aceptable de éxito, y los aleatorios, aquellos que no conocemos
sus resultados. Y la probabilidad, mientras que la estadística se sirve de tabulaciones y referencias para poder tomar decisión, la probabilidad se sirve de eventos y sucesos y registros de ellos para poder tomar decisiones. Por eso la probabilidad y la estadística va en conjunto, es la rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio de datos, una información cuantitativa o cualitativa y otra eventos y sucesos, y ambas para tomar decisiones. ¿Sí? Ok, muy bien. Con esas afirmaciones voy a ver si puedo compartirles pantalla para que podamos trabajar la información. Voy a checar aquí lo del video. Y bueno, todavía, denme 2 segundos. Ahorita les comparto el video, estoy aquí programándolo. Muy bien, y aquí la tengo. Voy a compartirles la pantalla para poder... muy bien, voy a compartir la pantalla para que podamos ver el video que quiero que chequen, que son conceptos de probabilidad, y ahí vamos a seguir afirmando lo que ahorita les hice en la charla que les acabo de hacer. Ahorita. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla todos? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Voy a sacarles el micrófono para que se pueda escuchar un poco más. Conceptos básicos de probabilidad. Vamos a empezar con el concepto de experimento, y es una acción que genera eventos. Obviamente ahorita vamos a explicar qué es un evento, y en pocas palabras, un experimento es el problema que tenemos que resolver. Un espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Así que si experimento dijimos que es nuestro problema, el espacio muestral son todos los resultados que nos puede dar ese problema. Y los vamos a escribir de la siguiente manera. Con la letra S vamos a denotar al espacio muestral y vamos a abrir unas llaves. Aquí la de inicio, y vas a poner todos los resultados separados con comas. Aquí un resultado y luego coma, otro resultado, y así hasta que termines todos tus resultados y ya cierras la llave. Para que quede claro el concepto, vamos a explicar unos ejemplos. Empezamos con este. Si tú lanzas un dado al aire, al momento de caer, ¿cuál va a ser la cara que está mirando hacia arriba? Entonces aquí el espacio muestral lo vamos a identificar con la letra S. Vamos a abrir aquí las llaves. Y una posibilidad que caiga es que esté la cara número 3 mirando hacia arriba. Entonces sería una posibilidad. Otra sería que caiga la 5 y luego la 1, o puede caer la 2, puede caer otra vez la 3, pero ya lo habíamos mencionado. Entonces todos los posibles resultados diferentes es que caiga la cara 1, la 2, la 3, la 4, 5 o 6, ya que no tiene pues otro valor, una cara de dados, son todos los posibles. Siguiente ejemplo de un espacio muestral. También vamos a lanzar un objeto, en este caso van a ser dos. Vamos a lanzar dos monedas, pero de manera consecutiva. Primero una y luego la otra. Y vamos a considerar que una moneda tiene un lado que es cara y el otro es sello. La cara la vamos a identificar con letra C y el sello con la letra S. Entonces aquí, como son por pareja los resultados que pueden lanzar dos monedas, los vamos a poner de la siguiente manera. El espacio muestral de este experimento va a ser igual a, vamos a abrir aquí una llave, entonces vamos a poner en paréntesis las parejas. La primera obviamente sería cuando caen las dos caras,
Tiras, cae cara, cara. Otra posibilidad es la pareja cuando cae cara y la otra cae el sello. Y luego la pareja sello, cara. Y por último acá la voy a poner sello, sello. Se van a dar cuenta que no hay otra, nada más hay 4. Tomemos en cuenta que estas parejas las consideramos diferentes porque no es lo mismo que caiga sello en el segundo lugar o sello en el primer lugar. Y lo mismo para el caso de cara. Un evento simple es un subconjunto del espacio muestral. Recuerden que el espacio muestral son todos los posibles resultados. Además, no depende de otro suceso, es independiente y se identifica con una letra mayúscula. Cuando tengamos aquí una cantidad de resultados y vayas a tomar una parte de ellos, cuando tomes esa parte la vas a anotar con alguna letra mayúscula, por ejemplo, el evento simple A o el evento, y aquí vas a poner todos sus resultados, o lo puedes llamar con letra B o con la letra X, con la que quieras. Para que nos quede claro el concepto, también vamos a explicar algunos ejemplos. Empezaremos con este de lanzar un dado. Obviamente al momento de lanzarlo va a caer en alguna cara, mirando hacia arriba. Y vamos a denotar a un evento simple, aquí le pusimos la letra mayúscula, al evento que caiga número par. ¿Cuáles son los números pares? Ya saben, es el 2, 4, 6, 8 y así todos. Pero en el caso del dado, como su espacio muestral es del 1 al 6, o sea, aquí lo voy a poner, es el 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. O sea, el espacio muestral son todos los resultados. Y de todos estos resultados, de todos los resultados, vamos a tomar una parte, dependiendo del caso que nos interese, y a ese caso particular se le llama evento simple. En este caso, aquí vamos a poner para el evento A, su espacio sería los que son par. Entonces aquí los números que son pares serían este y este. Entonces nada más sería el 2, el 4 y el 6. En este caso son 3 elementos que forman a este elemento simple A. Para este caso, dice, le vamos a llamar al evento X los números que sean mayores que 4. Entonces no dice que son iguales, que sean mayores que 4. Y aquí los únicos que son mayores a 4 es el 5 y 6. Entonces nos ponemos aquí el 5 y el 6. Pero no me salen bien las llaves, pero ustedes háganlas bonitas. Siguiente ejemplo. También vamos a continuar ahora con el ejemplo de las monedas. Vas a tirar 2 monedas de manera consecutiva. Ya sabemos que el espacio muestral de estas serían, obviamente, sello es S y cara S de casa. Así que vamos a empezar con cara a cara. Es la primera manera que caigan las monedas. Otra sería cara sello, sello cara y por último sello sello. No son 4. Así que un caso particular o un evento simple de todos estos resultados sería las parejas que caiga primero cara. Obviamente son estas dos. Vamos a anotarlas aquí. Entonces le ponemos la letra M porque significan el evento simple M. En este caso sería la pareja CC y la pareja CS. Es donde la primera moneda cae cara. Nada más son 2. En el caso del evento simple de que caiga el mismo lado, es decir, si cae cara, pues cara a cara o sello sello, también son 2. Y ponemos el evento simple A, sería nada más los casos cara a cara, hasta aquí no va, o sello sello. Un evento compuesto se forma de 2 o más eventos simples. Recordemos que un evento simple lo vamos a identificar con una letra mayúscula, en este caso A o B, este es un evento simple y este es otro. Y aquí vamos a explicar estos casos de manera gráfica, que son los casos de un evento compuesto. Aquí vamos a anotar el evento A y con otro círculo el evento B. Obviamente aquí son 2 eventos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, personas que estudian inglés y personas que estudian francés. Entonces no hay personas que estudien en común. Otro caso puede ser que de los eventos sí existan relación entre ellos. Alguna parte de ellos que está tanto en un idioma como en el otro. Vamos a analizar el primer caso con estos círculos o diagramas, como lo quieran ver. Entonces se dice A o B, a ti te interesa personas que estén en inglés o francés, o sea, no importa. Como aquí no hay relación entre ellos, dices, me interesan los que estén en inglés o francés, entonces no son los de puro francés o los de puro inglés, por lo tanto te llevas todo. Vamos a juntar todo esto y bueno, ahí va a estar alguno de inglés o francés. En el caso que se traslapan, pues nada más hay que tener cuidado con estos que están en el medio porque los estarías considerando 2 veces. Suponte que aquí dices, a ver, me llevo a 10 y aquí me llevo a que sean 13 personas.
estos y estos, mételos para llevármelos al museo. Y aquí dices, a ver cuántas personas hay. Si sabes que hay personas relacionadas, no puedes decir 10 y 13 porque hay algunos que estás repitiendo aquí. Tal vez aquí hay 8 y 2 son los que se repiten. Nada más hay que considerar eso. Pero no me voy a meter en problemas de números, nada más quiero que lo vean de manera gráfica. Entonces aquí te llevas a los dos. Aquí en el momento que se traslapa, pues también te llevas a todo tanto a esta gente y a esta gente. O sea, a todos, a todos. ¿Ok? Entonces, A o B, toman los dos conjuntos. Nada más que cuando se traslapen, ten cuidado con los que están en el medio, porque los estás contando dos veces. O sea, con estos que están aquí. Ok, vámonos al siguiente caso de un evento compuesto. Imagínate qué significa el I para cuando no hay relación de dos eventos simples. Estos estudian inglés, estos estudian francés y quieres I, o sea, que estudien ambos. Dice aquí que estudien inglés y francés. Si tienes un escenario donde no hay personas que estudian los dos idiomas, pues entonces no puedes seleccionar a nadie porque aquí hay puros inglés, puros francés, pero no hay que estudien ambos idiomas. Entonces no hay. Bueno, no pinto nada. En el escenario que sí los eventos tengan algo que se cruce entre ellos, bueno, aquí casi no me salió. Entonces, ¿qué personas estudian ambos idiomas? Pues son los que están aquí. Ellos, o sea, estudian inglés y estudian francés. Por lo tanto, hablando de diagramas, este caso serían los que están aquí. Y por último, los que están condicionados. Por ejemplo, quiero saber quién estudia inglés, obviamente sabiendo que ya estudió francés, o puede ser al revés. A este caso se le llama condicionado. A, sabiendo que sucede B. Aquí por medio de dibujos es un poco más complicado, por lo tanto no lo voy a hacer. Aunque no he explicado bien qué significa esta simbología, nos vamos a adelantar y a estos casos se denotan con una A unión con B. O sea, se dan cuenta que los sumamos, por eso se le pone una unión. Bueno, pues luego poner un paréntesis. En este caso se busca la intersección, o sea, lo que está en los dos conjuntos y eso se denota con A y una U invertida, que es intersección. Y después la cuestión condicional se pone de esta manera, A dado que sucede B, que es una letra, bueno, perdón, una línea vertical que separa las dos variables. Muy bien, esa fue una forma de cómo ilustrar los conceptos de probabilidad de evento compuesto, que es un evento sencillo, un evento simple, ¿sí? Ejemplos, espacio muestral, ¿sí? Más que meternos directo a cálculos y números, es checar cuándo se da una cuestión y cuándo se da otra, ¿va? Cómo se da un evento. Hablaba ahí del evento compuesto, que es cuando una persona está en otra o participa, pues si yo dijera, a ver, los alumnos que están en la universidad y aparte están en deporte o estudian probabilidad estadística y están en deporte. Sabemos que no todo el grupo está en deporte, o en béisbol o basquetbol o qué sé yo, fútbol, ¿sí? Entonces de eso se está refiriendo. Entonces, ahí lo que está marcando, lo que está expresando en esta parte, yo le conozco como teoría de conjunto de la probabilidad, que no es más que nada una manera de poder ordenar y considerar ciertos elementos de los elementos o sucesos que pasan. Bueno, eso nada más era una simple idea de poder cachar ahí los conceptos de manera ilustrativa. Bien, voy a mostrarles un material para que lo podamos ver y considerar. Y este material lo vamos a dejar para que van a trabajar un ensayo. ¿Sí? Este es el material para un ensayo y aquí sí ya quiero que empiecen a participar. En este material hablamos de la teoría de conjuntos, que es el primer tema de probabilidad. Bueno, ¿qué son los conjuntos? Pues los conjuntos son especies de eventos, ¿va? De una acción que tienen elementos y a los elementos los vamos a considerar como sucesos o acciones, perdón. Entonces aquí en la presentación dice que una teoría de conjunto pues va a ser parte de las matemáticas también, va en la teoría de las matemáticas donde va a ser fundamental esa aritmética y el resto de las teorías matemáticas de igual manera, y que va a considerar la lógica y va a trabajar muy en particular en la parte de la lógica de predicados.
Los conjuntos van a ser agregados o coleccionados en objetos de cualquier naturaleza, pues con características que van a estar bien definidas y que de alguna manera van a estar distinguidos todos por sus elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los días de la semana, ¿va? El conjunto de las vocales, el conjunto de los números reales, el conjunto de los valores que se pueden obtener al lanzar un dado, ¿sí? Ahí estamos hablando de que son ejemplos de que podemos considerar un conjunto. Dice un conjunto, una agrupación de cosas que podemos unir o tener en base a una característica propia. Yo, por ejemplo, el grupo de todos los alumnos de la UT, bueno, en un solo conjunto, me junto a todos los alumnos, meto a Juan, a Pedro, a María, a Pablo, Joshua, todos los que son, todos ustedes y todos los de todas las carreras. Yo digo, bueno, voy a reunir al conjunto de los de procesos industriales. Bueno, y ya empiezo a definir y a sacar subconjuntos. Estos conjuntos, podemos hablar de otro ejemplo de tomando el lanzamiento de un dado que les dijo el ejemplo, que en ese caso es un experimento que va a tener como resultados valores enteros o valores discretos. Recuerden esa palabrita del primer parcial, valores discretos como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Va? Y que si se quiere saber cuál es la posibilidad o la probabilidad de que aparezca un 1, un 6 en ese dado, pues se estaría empleando la probabilidad porque estamos hablando de sucesos de evento al momento de lanzarlos. ¿Va? Y también se considera como un conjunto o un experimento. Por eso la palabra conjunto, la palabra experimento son de vital importancia en el concepto de probabilidad. Y si hablamos de experimentos probabilísticos, como ya les platiqué cuáles eran, o los experimentos aleatorios, pues bueno, ya es una particularidad de cómo se dan esos experimentos, válganse la redundancia. Por eso se estudian en base a una teoría de conjuntos y que se aplican a la probabilidad. Aquí vamos a ver ahorita una definición de notaciones de operaciones que representan precisamente la geometría de las leyes de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la definición que dice que de acuerdo a Spingel, un conjunto pues va a ser esa colección de objetos que van a ser llamados miembros o elementos del conjunto. Pues algunos con sinónimos de conjunto, como por ejemplo la clase, el grupo, la colección. Un conjunto dice, bueno, es una clase. Bueno, sí, un conjunto puede ser una clase. Bueno, un conjunto puede ser un grupo. Bueno, sí, el grupo de todos los alumnos de la UT, el grupo de los alumnos de los procesos industriales, la colección de todos los hombres de la UT, de todas las mujeres de la UT. Y para el otro autor, como Márquez, dice que un conjunto es un agregado o colección de objetos de cualquier naturaleza con características bien definidas de manera que estos se puedan distinguir dentro de todos sus elementos. ¿Sí? Por ejemplo, de distinguir a los alumnos de la UT de los de la UJAT, pues bueno, seguramente es más rápido distinguirlos de la UT porque siempre cargan uniforme y eso es una manera de poderlo hacer. Los objetos que componen los conjuntos los vamos a llamar elementos del conjunto, ¿sí? O sea, los objetos que componen esos conjuntos que están adentro se le va a llamar elementos de ese conjunto. Y bueno, para poderlos connotar necesitamos una notación o una notación, ¿sí? Y aquí dice un ejemplo, dice un conjunto se denota con una letra mayúscula. Un conjunto se va a denotar con la letra mayúscula de todo el abecedario, desde la A hasta la Z, pero de forma mayúscula. Y los elementos que van a pertenecer a ese conjunto pueden ser minúsculas, como desde la A hasta la Z, A, B, C, D, pero de manera minúscula, como está por aquí esta parte. Y dice también que los elementos que se encierren entre llaves, que esto que esté adentro aquí, entre estas llavecitas, precisamente se le va a conocer eso como los elementos del conjunto. Y se deben de separar por una coma. Esos elementos se deben de separar por una coma para ser considerados uno a uno. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, dice el conjunto D, cuyos elementos son los números que aparecen en el lanzar un dado. Bueno, el conjunto D es el evento de lanzar un dado. Entonces, el lanzamiento de un dado es el experimento y lo vamos a detonar como un conjunto, el conjunto
T, ¿va? Y tiene elementos de un primer elemento, otro elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6. O sea, estamos hablando en este caso de las 6 caras, ¿sí? Los elementos que van a tener como azarosos de ese dado, pues van a ser 6. La primera cara, la segunda cara, la tercera cara, la cuarta cara, la quinta cara y la sexta cara. A eso le conocemos como elementos de ese conjunto de, conocido como en el juego de azar, del evento del azar un dado. Ese es el mejor ejemplo. Otro ejemplo, el conjunto de días de la semana. Tenemos que lo denotan ese conjunto con la letra mayúscula S, y tenemos que el conjunto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí preguntaríamos, ¿hay algún otro elemento que pertenezca a ese conjunto? La respuesta sería no, porque nuestros días de la semana son 7 y ahí están. Otro ejemplo sería el conjunto de las vocales, y como ven, lo denotan con la letra mayúscula V a ese conjunto, y sus elementos entre las llavecitas que va a denotar al elemento A, al elemento B, al elemento I, al elemento O y al elemento U. Entonces aquí estamos relacionando un conjunto con sus elementos. Si alguien me preguntara, maestro, un ejemplo de un conjunto que no tenga nada, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, a esos conjuntos que sí va a tener un nombre y no tengan nada, se le conoce como conjunto vacío y se le denotan con la letra griega aspersam. O se puede usar también la phi, que la phi es como un cerito chiquito y una línea que lo parte de manera oblicua en medio, denotando que ahí no hay nada, y se le conoce como conjunto vacío. Y acá hay otro ejemplo que es el conjunto de los enteros positivos menores que 10. Entonces, menores que 10, pues positivos, pues del 1 al 9. Estamos hablando que va a ser el verdadero, el conjunto de los números naturales. Y está denotado con la letra P. Muy bien. Y aquí tenemos métodos para definir los conjuntos. Dice que al definir un conjunto se puede hacer de 2 formas. Por método de extensión o numeración, donde vamos a ir colocando elemento a elemento. El método de extensión es como dijimos ahorita, el conjunto V, que son las vocales, A, E, I, O, U. Al ponerlas, yo estoy haciendo una extensión de esos elementos, o estoy numerando esos elementos. Dice, para este método se hace un listado, como les estaba comentando, de sus elementos. Si eso es posible, entonces podemos ver estos ejemplos. Y les decía, el conjunto de las vocales. Estamos extendiendo o estamos haciendo una extensión. Profe, ¿Sí? disculpa que lo interrumpa, pero me dice un compañero que se quiere conectar a la clase. Híjole, se está conectando muy tarde, pero bueno, ahorita lo checo. Sí, gracias. Ahí voy. A ver, aquí estamos. A ver. Aquí está. Es Jacob Méndez Concepción. ¿Ese era? Bueno, espero que ese sea. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, estamos hablando que los podemos ver de manera extensiva o por sus numeración. ¿Sí? Como las vocales y las enumeramos. A, E, I, O y U. Lanzar un par de dados. Si lanzamos un par de dados, ¿cuántos elementos podemos tener? Totales. Sería una pregunta que yo haría a ustedes ahorita. ¿Cuántos elementos puedo yo obtener de un conjunto que sale a partir de que lanzamos un par de dados común al aire? ¿Cuántos elementos podrían ser? ¿Quién me dice? Yo lanzo 2 dados al aire y voy a recoger sus elementos. ¿Cuántos elementos posibles puedo encontrar al lanzar 2 dados al aire? 6. ¿Cuántos? 12. 12.
Muy bien, los que dijeron 12, excelente. Porque son 6 de uno y 6 del otro. Sí, son 12. Aquí en este ejemplo nada más están considerándose 6 de uno solo. Pero lanzar un par de dados, 2 dados, ¿va? Tienen 6 caras cada uno por 2, 12. El conjunto de los triángulos en un plano. El conjunto de los triángulos en un plano. Dice, el método de extensión para este caso no se puede utilizar. ¿Sí? ¿Por qué no se puede utilizar? Porque tendríamos que hacer figuras. ¿Sí? Y el conjunto de los triángulos en un plano. Pues tendríamos todavía que definirlos, ¿va? Y si los queremos ver como geométricamente, el triángulo obtuso, de acuerdo a su ángulo, el triángulo rectángulo, el triángulo agudo, o si lo consideramos de acuerdo a su tipo de triángulo, el cuadrilátero, el equilátero, el rectángulo se repite ahí, ¿cuál es el otro? Se me va un nombre de un tipo de triángulo, una disculpa. Pero en este caso no es posible poderlo ilustrar de manera extensiva. Entonces, para eso existe otra forma de poder ilustrar que se llama el método de comprensión. El método de comprensión o descripción, ¿sí? Dice que va a describir alguna propiedad conservada para todos sus miembros y por los no miembros. Así que podemos aquí usar este tipo de método comprensivo para poder hacer, por ejemplo, el método extensivo de los triángulos, ¿sí? Que son a veces eh, postulaciones o son, por ejemplo, situaciones que uno va formando de acuerdo a lo que uno va dictaminando que eso es, ¿sí? Y por comprensión no se ponen sus elementos, se pone una referencia matemática y un vocablo de poderlos ilustrar y encerrarlos todos. Así como cuando veíamos álgebra, con los que vi álgebra, que decíamos que el álgebra era la rama de las matemáticas que tenía como objetivo poder tomar en cuenta todas y cada una de las cantidades que hay en el universo, cuantificarlas. ¿Sí? Todos los números de la recta numérica en álgebra, podríamos decir que X son todos los números de la recta numérica. Decir que R es igual a todos los números de los números reales de la recta numérica, algebraicamente hablando, de eso se trata el método de comprensión, hablar de parafraseo algebraico. Por eso que acá dice, se describe alguna propiedad conservada para todos sus miembros y por los no miembros. Allá los que les di álgebra, recuerden que vimos la propiedad conmutativa, la propiedad excluyente, la disyuntiva, el neutro aditivo, ¿sí? Entonces a eso se trata y aquí vemos un ejemplo. El conjunto de las vocales del alfabeto. Entonces aquí ya no estamos poniendo las vocales, sino estamos diciendo para todo elemento X, y así se lee, para todo esto que estén aquí en medio, que es una división, que es como una especie de tau, creo que le llaman por ahí en alfabeto griego, si no me equivoco, se pone en medio para decir, a X es la variable, y de ahí ponemos la frase algebraica. Dice X para todo elemento X donde X es una vocal. Sí, está considerándolas todas, pero de manera algebraica. No está diciendo a la A, la E, la I, la O ni la U, sino X es igual a todas las vocales. Entonces dice, para todo elemento, designa la variable y la pone en un vocablo algebraico. X es una vocal. Otro ejemplo, el conjunto de triángulos en un plano y lo denota el conjunto T con mayúscula y a X como la variable que va a contener a todos esos conjuntos, todos esos triángulos de ese conjunto. Dice X va a ser igual a un triángulo en un plano, ¿sí? Cualquiera que sea. Luego decíamos X más X es igual a 3. Luego decíamos cuánto vale X. Y ahí nos podíamos a calcular la ecuacioncita de primer grado. Y al llegar al resultado, pues estábamos precisamente calculando ese valor algebraico que andábamos buscando y lo pasamos de un valor algebraico a un valor aritmético.
Mientras que un valor algebraico es abierto, un valor aritmético lo es cerrado. El otro porque posee todos sus resultados y el aritmético porque sí, solo sí tiene un valor absoluto. ¿Sí? 3, 4, 5, 10, 1.5 es un valor aritmético. Y decir que X es igual a todos los números reales, pues es un valor algebraico abierto. Muy bien. Bueno. Y ya aquí por esta otra parte dice que el conjunto del ejemplo 1 se va a leer el conjunto de los elementos X de la variable que hablábamos, tal que, ¿va? Tal que X es una vocal, cualquiera. La línea vertical se lee tal que, ¿sí? Atao, la que les decía yo, tal que, ajá, tal que, o dado que, son parafraseos matemáticos. Para el ejemplo 2 se lee el conjunto de los elementos X, dado que X es un triángulo en un plano. Sí, puede ser que también diga tal que, conjunto de los elementos X, tal que X es un triángulo en un plano. Parafraseo matemático algebraico. Muy bien, y luego llegamos a los tipos de conjuntos. A ver por ahí, alguien que me quiera ayudar a leer, por favor. A ver, Jesús Alberto. Presente. Necesito que sigas la lectura. Sí, profe. Tipos de conjuntos. Según la cantidad de elementos que tenga un conjunto, estos se pueden clasificar de la siguiente manera. Conjuntos finitos. Son los que tienen un número conocido de elementos. Ejemplos. El conjunto de números que aparecen al lanzar un dado. El conjunto de días de la semana. El conjunto de las vocales. El conjunto de los enteros positivos menores que 10. Muy bien, gracias. Esos conjuntos son finitos porque tienen un principio y un fin. Los números naturales que van del 1 al 9 dentro de los grupos, dentro de la clasificación de los números, se consideran así porque son finitos y son muy pocos. En realidad son 9, 1 al 9, 9. ¿Va? Pero si yo dijera que hablara del conjunto de todos los números reales, ¿serían finitos? No, no serían finitos. Entonces, cuando un conjunto tiene elementos determinados, donde un principio y un fin, de manera que se puedan hacer por extensión, a ese conjunto se le considera conjunto finito. De lo contrario, si no lo es, no le podemos dar ese concepto, no lo podemos etiquetar como un conjunto finito. ¿Ok? Muy bien. Seguimos leyendo. A ver, que nos siga leyendo. Por ahí debe estar Melanie. Sí, profe, aquí Bien, estoy. quiero escucharte, adelante. Conjuntos infinitos son los que tienen un número ilimitado de elementos. El conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales entre 2 y 5. Conjunto universal. Es el conjunto de todos los elementos considerados en un problema o situación dada. Ejemplos. 1. Si solo se desea trabajar con los números reales positivos, el conjunto universal será U igual a R más igual, paréntesis, 0 más infinito. Hasta infinito, así es. Muy bien, ahí hay más ejemplos, pero vamos a regresar a conjuntos infinitos. Cuando un conjunto es infinito no lo podemos poner extensivamente. ¿Se imaginan? Si yo les mando a escribir, a ver, chamacos, en un cuaderno todos me van a escribir todos los números reales de la recta numérica. No van a terminar nunca. Son infinitos. Cuando lleguen a los millones van a pasar a los billones, a los trillones. Cuando terminen los números negativos van a empezar con los números positivos. Cuando terminen con eso van a empezar con los imaginarios. No van a terminar nunca. Por eso se le consideran como infinitos. Ahora, si hablamos del conjunto universal,
Bueno, el conjunto universal es aquel ya referencia, como si dijéramos la familia. Toda la familia de, se me ocurre de alguien, de Agustín. Ok, toda la familia de Agustín. Bueno, ese es el conjunto universal, la familia universal. Ahora vamos a decir la familia del hermano de Agustín, la familia de la hermana de Agustín, la familia de Agustín, los nietos varones de la familia de Agustín. Entonces estamos viendo que estamos tomando de un conjunto universal otros conjuntos. ¿Sí? Cuando hablamos de conjunto universal, quiere decir que ese conjunto tiene que ser lo someramente grande o lo bastantemente grande para poderlo dividir en varias formas en base a una característica que lo defina. Por eso decía aquí ella que es el conjunto de todos los elementos, va considerados en un problema o situación dada, y aquí había el ejemplo. Si solo se desea trabajar con los números reales positivos, entonces el conjunto va a estar dado determinado inicialmente que el conjunto universal, universo, va a ser igual a tomado de los números reales, los positivos. Aquí están. Y mete al símbolo de infinito como los números positivos. Y aquí vemos que hay otro ejemplo. Si se quiere trabajar con los números que aparecen en un dado, el conjunto universal será U, que es con la letra con la que se definen, que es la letra con la que se define un conjunto universal. Y los elementos ya dijimos que van a estar dados por alfabetos minúsculas. En este caso son números y solo se separan con comas. Por ejemplo, mientras que aquí dice el conjunto universal, yo de este conjunto universal podría sacar otros conjuntos. Los pares los tomo del conjunto universal, donde los pares serían 2, 4 y 6. O los impares, el conjunto impar tomado del universo, el 1, el 3, el 5, nada más. O los números menores que 4, 1, 2 y 3. O los números mayores que 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Estoy tomando del universo. Entonces se conoce como conjunto universo, ¿sí? O conjunto infinito, aquellos que no tienen principio ni fin, o pueden tener principio o no fin, o pueden tener fin o no principio. El conjunto finitos que sí tienen, como los números naturales. Muy bien. Y acá tenemos el otro famoso conjunto que yo les hablaba, el conjunto vacío. ¿Sí? El conjunto vacío, decíamos que es un conjunto que no va a tener nada y se va a denotar, aquí está por fi. Y va a estar una llavecita y esta fi que está aquí, la podemos poner aquí adentro. A ese se le conoce como conjunto vacío. Y sí representa representa algo dentro de los conjuntos. Fricciones, por ejemplo, en ingeniería lo podemos usar para una ligera fricción al momento de que, no sé, un tambor de un freno, de un neumático se pueda oscilar, o cuando se dilatan las balatas, que son los varones lo conocemos un poco más, que se cristalizan, por ejemplo, puede estar dado que el elemento vacío ocasionó un descontrol de su estado natural de todos los elementos que componen a ese neumático y causó una cristalización de balatas. Se llama fricción y por ahí pueden estar dadas las cuestiones. Esto se usa más para cuestiones ya de integrales, de derivadas, que por ahí ya se meten en números pequeñitos, hasta cosas que son muy, muy casi nulas. Pero bueno, no me voy a meter hasta allá porque no estoy viendo matemáticas de nanotecnología, sino matemática normal, que es probabilidad y estadística. Y bien, el conjunto vacío, les puedo decir también que pertenece a todos los conjuntos. Todos los conjuntos que tengan elementos, sí, solo sí, va a contener al conjunto vacío. Es decir, el único conjunto que va a pertenecer a todos los conjuntos que existan va a ser el conjunto vacío. ¿Sí? Ese siempre va a estar ahí presente. No se les olvide. Y aquí hay unos ejemplos, sea el conjunto A igual a la variable X, donde X pertenece a los números reales. Este símbolo griego es de pertenencia, ¿sí? Creo que es epsilon, si no me equivoco. Dado que, o tal que, X cuadrada más 1 es igual a 0. Me está dando una función. Quiere decir que si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, voy a tener dos valores que van a satisfacer a esta variable.
Pero dice que es un conjunto vacío porque no hay ningún número real que satisfaga a x cuadrada más 1. Si ustedes resuelven esa ecuación cuadrática, vamos a llegar que x va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1. De x1 va a ser igual a la raíz negativa de menos 1 y x2 va a ser igual a la raíz negativa de 1. Y entonces, al ser negativo, pues no existen las raíces. Por eso se considera como un conjunto vacío. Profe, Sí. entonces el conjunto vacío se encuentra dentro de todo el universo. El conjunto vacío va a pertenecer a todos los conjuntos que tú tengas. Y voy a hacerte un ejemplo. Aquí en este conjunto universo, ahí está metido el conjunto vacío. No se pone porque ahí hay elementos. En este que estén acá, aquí en estos, aunque son por comprensión, ahí están también. Aquí está también el conjunto vacío, aquí está también el conjunto vacío. Por eso les decía yo, el único conjunto que pertenece a todos los conjuntos es el conjunto vacío. Y se va a poner cuando no hayan elementos visibles. ¿Me explico? Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, entonces eso se refiere al conjunto vacío. Por ejemplo, cuando en la calculadora dices raíz de menos 25, error. Ese es un evento que se hiciste y que te dio un resultado que no te dio un resultado visible, sino te dio un vacío. Y es un elemento. Aquí en probabilidad sí cuenta. Bueno, así como los conjuntos los podemos representar como por extensión y por comprensión y lo podemos clasificar o etiquetar como conjunto vacío, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto universal. ¿Va? También lo podemos representar a través de diagramas de Venn. Los diagramas de Venn fueron expuestos y fue una técnica que John Venn, el señor John Venn, los usó para poder demostrar cómo haciendo círculos, uniéndolos, separándolos a través de una cajita, que es esta que está aquí, que se conoce como el diagrama de Venn con círculos concéntricos. Va a poder demostrar cuando hay elementos que se repiten entre ellos, cuando hay elementos que son distantes, cuando los podemos dividir, cuando se pueden complementar, cuando se pueden disyuntar, válgase la expresión, disyunción, cuando los podemos conjuntar, conjunción. Me estoy metiendo en las matemáticas discretas. Pero dice que los diagramas de Venn, dice que cualquier figura geométrica, círculos, rectángulos, triángulos, óvalos, van a servir para representar gráficamente operaciones de conjuntos. Y que esos gráficos van a ser llamados diagramas de Venn. Este es un diagrama de Venn. Este que está aquí es un diagrama de Venn. Y normalmente dice que el conjunto universal se representa con un rectángulo y los conjuntos con un círculo elíptico, tal y como se muestra en la siguiente figura. Esto que está aquí, el B cuadro es todo el conjunto universal. Todo lo que esté dentro del B cuadro se le va a conocer como el conjunto universal y se le va a denotar con la letra U, ¿sí? Aquí arribita en este espacio. Y de ahí vamos a, si quiere decir, como está este diagrama de Venn, quiere decir que el conjunto A pertenece al conjunto universal U, que el conjunto B pertenece al conjunto universal U. Obviamente aquí nada más son conceptualidades porque no conceptualiza quién representa el conjunto A y quién representa el conjunto B, pero dice que sí lo contiene. Dice, A y B son un subconjunto del conjunto universal. Por acá dice que los diagramas de Venn en ningún momento van a constituir como una prueba matemática, sino que más bien van a permitir tener una visión intuitiva de la relación que pueden existir entre los conjuntos o sus elementos. Y si hablamos de esa visión intuitiva y si hablamos en esa relación que pueden existir, pues podemos hablar de relaciones operacionales. Y esas relaciones operacionales las podemos mencionar iniciando que puede ser una unión, ¿va? Una unión de conjuntos y la podemos representar de esta forma. Aquí, por ejemplo, dice todo lo que esté
intercalado, así como cuando se casan y todos los chamacos y que ya están en el altar y les ponen ahí el lazo de amor entre ellos y les ponen ahí una parte que queda entrelazada, ¿va? Y quiere decir que ahí lo que está entrelazado es el amor que existe entre ellos. Bueno, acá es una unión, por nada le dicen la unión matrimonial, nada más que aquel conjunto es la unión de elementos, ¿sí? Si hablamos de una unión, por eso está sombreado todo, porque una unión va a representar todo lo que hay adentro de ellos, no el universo, adentro de ellos. Pues el área sombreada. El área sombreada está todos, A y B. Por eso habla de una unión. Dice que una unión va a ser el conjunto de todos los elementos que pertenezcan al conjunto A o al conjunto B, o tanto a A como a B. Y se le va a llamar la unión entre A y B y se escribe A unión B, así se expresa. A unión B. Y se representa geométricamente de esta forma. Esta es la forma, va, como podemos ilustrar una unión con dos conjuntos. Si la pregunta fuera, maestro, ¿pueden haber más conjuntos? C, D, E, F. Sí, los entrelazas y los sombreas todos. Y sigue siendo la unión. ¿Va? Otra operación o definición o relación que puede haber entre los conjuntos es la intersección. La intersección de conjuntos va a ser que todos los elementos que pertenecen comúnmente o simultáneamente, o los elementos que están en A y están en B, se van a interlazar y van a unir. A eso se le conoce como intersección de elementos. Y se va a llamar intersección de A y B y se va a escribir A intersección con B. Esta es una letra que se llama mu. Mu es un símbolo que nos va a servir para representar una intersección, mientras que la unión se representa con la U mayúscula o la una U o la saltalía, como quieran llamarles algunos. La intersección va a ser la misma lía pero al revés, ¿sí? O la misma U pero al revés. ¿Y cómo lo representamos? Dice, se va a representar geométricamente el área sombreada, que es esta partecita que está más en azul. Lo que esté más en azul se representa como la intersección. Muy bien. Pero bueno, así como hay unión y hay intersección, también hay diferencia. Esa diferencia dice que va a ser un conjunto que va a existir y que va a consistir en todos los elementos de A que no. Apréndanse esta parte. Que no van a pertenecer al otro elemento. Se va a llamar la diferencia que va a haber entre A y B. Y se va a escribir de esta manera, A menos B. Dice todos los elementos de A, pero que no pertenezcan a B. Todos los elementos de A que no van a pertenecer a B. ¿Cómo lo voy a representar geométricamente? A través del diagrama de Venn. Bueno, pues ilustrando toda la parte que no sea común y no tocando nada del conjunto B. Nada más todo lo que esté en A, pero que no esté en B. Oye, todo lo que esté en A, pero que no esté en B. Esta partecita que está con el lazo cruzado, no la puedo considerar porque pertenece a B. Yo nada más quiero todos los elementos que pertenecen a A, pero que no estén en B. Entonces se convierten en toda esta área como una luna así comida, ¿va? Y a eso se le llama diferencia de elementos entre dos conjuntos, ¿sí? Y se va a leer B, se llama la diferencia de B y se escribe A menos B y se lee todos los elementos de A que no están en B. Así se lee. Aparte de eso hay otro que se llama complemento. Cuando yo le decimos, a ver, ¿cuál es el complemento de una dama? Para si se va a casar, pues el novio, el caballero. ¿Cuál es el complemento del caballero? La dama, lo que le falta. ¿Cuál es el complemento de la familia? Si la familia hay 3 y solamente hay 2, ese tercero es el complemento, le falta. Si decimos que el universo son las vocales y en un conjunto tenemos solamente a, E y I, y decimos cuál es el complemento, pues va a ser lo que le falta, a O y a U. Así lo expresa aquí, dice, son todos los conjuntos no en A y se escriben a complemento con un apóstrofe arribita, aquí está. Este apostrofito que está aquí arriba significa que es el complemento de ese elemento, quiere decir todos los elementos que le hacen falta.
todos los elementos que le hacen falta. Si yo digo el complemento de A va a ser precisamente todos los elementos que le hacen falta a A. Y por lógica, todos los elementos que le hacen falta a A, pues son todos los que están en el universo, pero que no tiene A. Y por lógica, todos los que estén afuera del conjunto van a ser el complemento. Y esos elementos que van a dar vida a ese conjunto va a ser todo lo que haya o exista aquí afuera. ¿Sí? Si decimos que A tiene a O, entonces O no pertenece a ese conjunto complemento. Si decimos, por ejemplo, que el conjunto complemento de los números naturales, y decimos que de los números naturales hay un conjunto que es 1, 2, 3 y 4, los números 5, 6, 7, 8 y 9 será su complemento. Entonces, a eso se refiere cuando habla de los elementos complementos. Y aquí, por ejemplo, habla de otro ejemplo, dice el complemento de A con respecto a B. Quiere decir que son todos los elementos de B, pero que no están en A. Su complemento va a ser los demás para que le sean, para que sea exitoso ese conjunto. Y aquí habla ya de las operaciones. Si sea el universo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde el conjunto A está representado por sus elementos 1, 2, 3, 4, y el conjunto B está representado por sus elementos 3, 4, 5, 6, 7, y C está representado por 7, 8 y 9. Y aquí me piden hacer estas operaciones, A unión con B. Y aquí este resultado que ponen aquí es por extensión, no por comprensión. Si fuera por comprensión tendría yo una frase algebraica, y ahí lo que tengo son elementos. Si yo en una solución de una operación de conjuntos tengo elementos, entonces lo estoy haciendo por extensión, elemento, elemento, no por comprensión. Si yo digo A unión con B, checo los elementos que tiene A. A tiene a 1, 2, 3 y 4. Y checo lo que tiene B y los 1, 3, 4, 5, 6, 7. Veo los que se repiten. Para este caso no podemos, nada más podemos una sola vez los repetidos. Sería 1, 2, 3, el 3 se repite, el 4 se repite, nada, lo podemos una vez, 5, 6, 7. Entonces el resultado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo regreso al resultado, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los uní. Acuérdense de la saltalía. Cuando vea la saltalía, es una unión, los uno. A unión con B, A unión con B. Ahí los uní. Si hay repetidos, no los pongo. Acá hay otro, A unión con C. A. Me está diciendo que voy a unir a A con C. Me va a hacer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Y está diciendo A unión con C. ¿Ok? Muy bien, ahora me dice B unión con C. B unión con C. B unión con C. 3, 4, 5, 6, 7. El 7 se repite, nada más lo pongo una vez. 8 y 9. Y aquí está. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y listo. Acá me están pidiendo una intersección. La saltalía, pero al revés. O la U al revés. A unión con B. A intersección con B. Dice, tanto los elementos que estén en A como los que estén en B, los que se repitan en ambos son los que vamos a poner aquí. A, checo A y a B. A y a B. ¿Quiénes se repiten? El 1 se repite, no. El 2 se repite, no. El 3 se repite, sí. El 4 se repite, sí. Los demás se repiten, no. Entonces, esa operación me hace verdadero con los elementos 3 y 4, porque son los que se repiten. Yo voy a verlos y aquí tengo 3 y 4. Y listo, ya resolví por extensión esa operación. Dependerá cómo me lo pidan, si por comprensión o extensión. Por general, por lo regular se hacen por extensión. Y acá hay otro, dice A intersección con C. Me dice que hay un conjunto vacío, que no hay nada. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tiene, vamos a ver si es verdad que entre A y C no se repite ningún elemento. A y C, checo. A y C.
1, 2, 3 y 4, acá veo C, 7, 8 y 9. Efectivamente, no se repite nada. Y como no hay ningún elemento que le haga verdadera, pasa a formar parte de su único elemento, el conjunto vacío. Aquí hay algo de respuesta de lo que preguntaba el compañero hace rato. No quiere decir que el conjunto vacío no esté aquí. Por default, matemáticamente se encuentra considerado. Al haber un elemento bien definido, ahí ya está el conjunto vacío. ¿Sí? Quiero que explicarme de esa manera. Y el penúltimo dice, B, saltalía invertida o intersección, B intersección con C, y vamos a ver cuál se repite. B con C. ¿Cuál se repite? Pues por simple inspección, veo que el que se repite es 7. No hay ningún otro que no se repita. 7, 7. Entonces, por extensión, mi resultado es 7. ¿Ok? Y luego el otro dice el complemento de A. Ya dijimos que cuando hablamos de un complemento, van a ser todos esos elementos que le haga falta al conjunto que estamos hablando. Y ahorita el conjunto del que estamos hablando es A. Entonces voy a revisar a A y vamos a decir del universo qué conjuntos le hacen falta a A. Entonces yo voy a revisar a A. Ah, bueno, yo veo que A tiene 2, 3 y 4. Yo digo, bueno, de acuerdo al universo, mi referencia va a ser el universo. ¿Qué conjuntos le hacen falta a A? Ah, bueno, yo tengo el 1. Ah, bueno, el 1 ya lo tengo, no me hace falta. El 2 ya no me hace falta. El 3 no me hace falta. El 4, tampoco me hace falta. El 5, 6, 7, 8 y 9 sí me hacen falta. Entonces, como estoy tomando el universo como representante de todos mis elementos que hay en mi espacio muestral, entonces ese va a ser mi resultado. Yo reviso y efectivamente, ahí está. 5, 6, 7, 8 y 9 se van a formar parte de mi resultado por extensión de mi complemento de A. Repito, el complemento va a ser todos los elementos que no contenga ese elemento en común. Y ese elemento en común es precisamente A, ahorita. Puede ser cualquiera en otro momento. Ahorita, pero estamos hablando hipotéticamente de A. Muy bien. Aquí hay más operaciones, pero bueno, ya no quiero hacer tediosa la clase. Para la próxima clase voy a seguir con estas operaciones y voy a hablar ya de operaciones compuestas como esta. ¿Sí? Estas las pueden ustedes verificar de acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta aquí. Al final de cuentas, ustedes me van a hacer una síntesis. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar, su síntesis va a llegar todo hasta las leyes de los conjuntos, todo esto. Lo van a terminar, ¿sí? Para que puedan hacer su síntesis, que ya era poquito lo que nos quedaba. Pero bueno, eso ya se los dejo para que ustedes tengan también un espacio de trabajo. Y ahí les va a subir el archivo a la plataforma, el video, ya saben, la clase que nos lo va a mandar nuestro amigo Joshua, ya cuando esté, les mando la liga del Facebook y ahí la subo para que esté. Bueno, antes de salirme de este archivo, quiero escuchar preguntas. Si tienen dudas, para que yo pueda explicarles. Y si ahorita no las tienen, porque bueno, están tratando de asimilar todo lo que aquí hablamos, pues bueno, pueden ustedes luego ir al archivo, revisar y en la próxima clase hacer una retroalimentación de lo que hoy platicamos, para no hacer tan tedioso ya el tema. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Le abro ahí el espacio a ustedes. Adelante si las hay. Bueno, creo que no las hay. Voy a minimizar esto, voy a dejar de compartir y vamos a regresar acá ya a nuestro video. Además, voy a poner aquí un diseño que sea por activar, por cambiar el diseño. Automático. Profe, Sí, adelante. solo para recalcar, entonces lo que dijo del conjunto vacío, se encuentra dentro del universo. Es como decir una aguja en un pajar. Una aguja en un pajal. No es exactamente el mejor ejemplo, pero podríamos considerar pensando que la aguja está por ahí
y este no se ve. Sí, tomando el ejemplo como tal, podríamos considerarlo. ¿Sí? Sí, eso es lo que le entendí. Ah, ok. Por ejemplo, si tú dices, a ver, el conjunto de mi familia, de mi casa, voy a sacar, siendo el conjunto de mi casa, lo voy a denotar con la letra A mayúscula y digo, va a ser igual. Y empiezas a anotar todos los nombres que están en tu casa. El nombre de tu mamita, el nombre de tu papá, si lo tienes, que ojalá que sí, el nombre de tu hermana, tus hermanos si los tienes, el tuyo propio. Y ahí en esa lista que estás sacando, como si existen valores, no es necesario que me pongas el conjunto vacío. Pero si yo dijera, a ver, dame el conjunto de las casas que tienes, o las direcciones del conjunto de las direcciones de las casas que tienes en la Ciudad de México. Vamos a pensar que no tienes ninguna. A lo mejor tienes una, ¿verdad? Entonces, si no tuvieras ninguna, tú vas a tener que poner a fi como conjunto vacío porque no hay ningún elemento que haga verdadero ese conjunto, porque no existe. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera, a ver, voy a el conjunto vacío, voy a sacar todos los elementos que hagan verdadero, todos los elementos que hagan verdadero el estado de España aquí en Tabasco. ¿Existe el estado de España aquí en Tabasco? No, no existe. Además es un país de Europa. Entonces, eso lo voy a decir. El conjunto A de estado de España de Tabasco es igual a phi, porque no existe. Entonces, su único elemento es el conjunto vacío. Y Tendría que ser teórico. sí, es como una referencia matemática. Es así como si hablamos de que una persona, por el hecho de existir, debe tener forzosamente un acta de nacimiento del registro civil. O por lo menos existe en el espacio aquí en México, o en Tabasco, o en algún municipio. Y tú dices, maestro, ¿y si no sacó su acta de nacimiento? Bueno, entonces, por ley debe tenerla o debió de sacarla. Por ley, por conjunto va a tener un conjunto vacío porque no la tiene, pero debió haberla tenido. Sí, es un conjunto vacío. Esos elementos de esos conjuntos se ocupan ya como para temas fuertes de matemáticas, como espacios topológicos, hablar, por ejemplo, de cómo el cohete se debe de comportar cuando ya esté entrando a Júpiter, a la Luna, espacios topológicos que van más allá del plano R3, XYZ, que ya son cosas extremadamente complejas. ¿Sí? O sea, como si estuvieran hablando de pi. Como pi, raíz de menos 25, cosas ya complejas. ¿Sí? Que bueno, no es nuestro tema. A mí lo que me busca ahorita, lo que yo busco es que ustedes comprendan los elementos, los conceptos y que la probabilidad está llena de esto. Ah, ok. Gracias. Ok, a ti. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o algo que me quieran comentar? Algo que me quieran comentar, algo que quieran compartir con un servidor. Pues ya prácticamente vamos a entrar, estamos aquí ya trabajando el tercer parcial. Voy a empezar a dejar actividades. No les molesté en las 2 semanitas. He estado siendo un poquito muy, pues tranquilo ahí con ustedes porque considero que los que estuvieron interesados y pidieron asesorías en ese espacio lo lograron y me siento satisfecho por ello y los felicito porque se pusieron al día, seguramente van a tener buenas pruebas en las evaluaciones. Y bueno, y aquí retomamos todo y vamos a tratar de cerrar este tercer parcial con todo lo que yo podamos avanzar. Ahorita voy a tocar todos estos temas y voy a llegar hasta los últimos puntos de probabilidad. Ya no voy a tocar estadística, pero sí les voy a dejar una actividad final que va a tener que ver con estadística que les había yo hablado. A lo mejor tengan que hacer una encuestita ahí para hacer toda la tablota que trabajaron y también hacer temas de estas operaciones de conjuntos, operaciones de calcular la probabilidad de esto, calcular la probabilidad de esto otro. Entonces, por ahí va a estar este cierre de cuatrimestre de la materia. Se los digo para que nos vayamos ahí enrolando y vayamos aceptando ahí los términos, los conceptos de alguna manera cómoda, ¿no? Bueno,
Yo espero, si ustedes tienen alguna pregunta, yo les pido me la compartan, me hablen, me digan. Y si no, pues yo estaría pues ya casi clausurando la clase de hoy. No sé si alguien tiene pues alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Melanie, Ulises, López Castillo, Miguel Ángel, Jesús Alberto, Pedro Luis Galmiche, Guillermo, Joshua, Pedro Iván, No, Daniel. ninguna, profe, ninguna. Bueno, si no hay ninguna, Por voy mi a tomar. parte, ninguna. Muy bien, voy a tomar la asistencia. Y ahorita la voy a tomar de aquí, de la pantalla se me facilita un poco más. Tengo 39. Tengo 39. Voy a ver aquí qué puedo sacar. Presente, profe. Espérame, no te me adelantes. Ahorita no. Bueno, lo voy a tomar aquí. Espérame tantito, voy a estar tomando la asistencia. Ya. El que se sale queda afuera, ¿eh? Tengo a Jesús, tengo a Pedro, tengo a Elías, tengo a Eduardo, tengo a... Profe, no se escucha. Sí, estoy acá, yo leyéndole sus nombres. Estoy acá con la asistencia. Digo que no se salgan para que yo pueda tomar la asistencia. Estoy en eso. Me quedé con Yulisa. Ángel, López, Héctor, María Lourdes, Eduardo, Francisco, Juan Manuel, Melanie y Eri Rodríguez. Y tenemos a Ana Paola, Sherlyn, Guadalupe, Lina, Iris, Miguel Ángel, Francisco Alejandro, Gustavo Adolfo y Jefferson René. Y ahí tenemos Ulises Magaña, Pedro Iván, Fernando Miguel, Pedro Luis Galmiche, Daniel, Guillermo Pedro, Andy, José Sánchez, Joshua Sosa. Y ahí tengo a José Manuel y Marco Rizam Villahermosa. Ahí les pido por favor que vayan a Google, por favor, los que todavía no tienen bien sus nombres completos, porque luego cuando ya estoy sacando promedios y estoy sacando listados, se convierte en un show saber quién es. Ahí le cargo a Marco Rizam Villahermosa que me haga el favor de poner bien completo su nombre como debe ser, y eso lo hace desde Google. Pues ya ahorita pues ya terminamos. Me está pidiendo José Isabel Sánchez Morales que yo le acepte, ya casi nos vamos. Profe, Sí. es que hay una compañera que se le fue el internet a lo último ya. Se llama Jacqueline.
¿Cómo? No entendí. Es que se le fue el internet a lo último ya y me mandó a decir que si le puede checar lo de la asistencia. Sí entró toda la clase, solo lo último fue que se le fue el internet. Ahí dile que su jefe de grupo le mande una evidencia de donde estuvo en la clase y ya le copio la asistencia. Sale, ya que me lo mande su jefe de Maestro, grupo. Sí, maestro, sí. estoy que Sí, tiene Marco. el nombre mal. Lo que pasa es Sí, tu nombre está malo. sí, Tienes lo que Marco pasa es que me metí Rizan, hermosa. me metí en otro correo. No te escucho, hijo. Sí, es que mi perro está. Es que me metí en otro correo. O sea, es mi correo, pero me metí en otra cuenta, pues. Ya le voy a cambiar el nombre, pues. Bueno, ahí te encargo que pongas bien Sí. tu nombre y te configures bien tu nombre. Sí, pues, gracias. Sí. Profe, Hey, igual a mí me pasó lo mismo. Entré desde otra cuenta y pues ya había configurado mi cuenta, mi nombre completo para que le apareciera, pero como Google me da opción de entrar a mis dos cuentas, pues estaba desde José Sánchez. ajá. No, pues ya te tomé la asistencia. Ok, pero mi nombre completo no está ahí, en esa No, cuenta. sí es cierto, también para ti ve el guayabazo. Te falta ahí tu nombre completo. Sí, pónganmelo porque yo cuando ya filtro los resultados de los exámenes, ahí me hacen falta y ahí ando buscando. Ahorrenme la chama, no sean malos. Sí, 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 ya. Profe, Viendo que Es que como entro en automático, pues ya no checo cuál es el correo y pues... Bueno, ahorita vas a entrar a Google, a tu correo y le vas a poner bien tu configuración ahí en perfiles. profe, Dime, Ok, Guillermo. gracias. Profe, ya podemos desconectarnos. Dime, Guillermo. mi nombre sí estaba bien puesto, profe. Nomás que me dice Guillermo Pedro, ya Pedraza. Pero te falta también, es que como nada más me lo da así hasta ese punto, chécalo bien ahí. Sí, porque aquí yo lo veo y sí me aparece completo. Bueno, está bien, no te preocupes. Se puede completo, ya cuando saco los reportes, pues ya está completo. Ok. Ok, bueno, si no hay otra Profe, situación, ya nos podemos desconectar. yo le estaría viendo, pues igual a como traemos las clases, acuérdense, estaríamos trabajando, ¿qué día es el que trabajamos? A ver quién se acuerda. Los martes Viernes. y los viernes. Domingo. Sí, los viernes, profe. Los viernes a las 6. Sale pues. Les voy a subir la actividad y ya el viernes estaremos avanzando el tema. Dale. Cuídense, que estén bien. Nos Dale, profe, vemos. Un abrazo. Cuídense. buenos días. A Yo ver. soy ahí te encargo el video. Cuídate. Estén bien. Bye. Igualmente.